Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Esta noche es un programa especial, es un programa lleno de emoción, pero también de preocupación. Desde Arequipa, un gran amigo, el doctor Julio Ortega, que es abogado, tiene su maestría además en temas empresariales, en temas laborales, pero hoy nos va a hablar como ciudadano peruano, como ciudadano arequipeño, de lo que está ocurriendo con ese gran pueblo, en la Ciudad Blanca, con esta gran nación de Arequipa, una de las más grandes de nuestro país. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, Renzo, gracias por la invitación. Hoy algo de frío. Algo de frío, pero nuestro corazón está muy caliente, está ardiendo, y además entiendo que el pueblo de Arequipa está con mucha furia, y de eso vamos a conversar hoy, porque necesitamos precisamente hablar sobre el empoderamiento ciudadano. Por eso vamos a invitar, Julio, espérame un segundo, a la gente de Facebook, de YouTube, que compartan el video, que den like, que comiencen a meterse codazo, decir, vamos a hablar hoy sobre Arequipa, la ciudad blanca, hija del Misti. ¿Ah? Así que es momento de compartir mientras escuchamos al montonero arequipeño. Que dicho sea de paso, esa canción muy hermosa, Julio, habla pues de este retorno, ¿no? Retorno triunfal, además de aquellos que han luchado y se reencuentran con el pueblo. Sin embargo, van más de 100 días, casi 4 meses en realidad, de esta grave crisis sanitaria en nuestro país, y ahora vemos que no están retornando victoriosos los arequipeños, sino vemos que están retornando a sus casas cadáveres de los papás, de los abuelos, de los hijos. Y eso es gravísimo, entendiendo que Arequipa se ha siempre caracterizado por ser una de las regiones más ordenadas, fuertes, emblemáticas de nuestro país. ¿Cómo estás viviendo estas horas allá en la Blanca Ciudad? Bien, bueno, describir la situación de Arequipa es bastante complejo y complicado, ¿no? O sea, Arequipa ha sufrido o está sufriendo ahorita, creo, el crecimiento de la curva de contagios que ya se ha visto en otras ciudades, ¿no? Que ya se ha visto en Iquitos, en Piura, en Trujillo. Sin embargo, si uno analiza las cifras que son públicas del Ministerio de Salud, pues se da con la ingrata sorpresa de que el tema en Arequipa aún es más grave de lo que se dio pues en la selva o que lo que se vino en el norte, ¿no? O sea, después hablaremos un poco más de cifras, pero ya adelantando un poco, la tasa de mortalidad en Arequipa es casi el doble del promedio nacional, ¿no? Eso quiere decir de que prácticamente el doble de personas de lo que fallecen en otras ciudades, bueno, del número de personas o el porcentaje de personas que fallecen en otras ciudades, en Arequipa es el doble, ¿no? ¿Cómo se puede explicar, Julio? Porque es que los que conocemos Arequipa podemos decir que es una ciudad que históricamente pues, ha sido ordenada, tiene además todo para ser un pueblo súper desarrollado, tiene mar, tiene todo lo que es los alimentos, ¿no? La campiña, tiene además una relación interesante de su pueblo histórica. ¿Cómo es posible que podamos ver que Arequipa está siendo una de las ciudades donde la gente se muere más a causa del COVID? Eso es increíble. O sea, ¿qué está pasando? No hay personas que atiendan, no hay hospitales, nadie sabe qué hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es una mezcla de distintos factores, ¿no? O sea, por un lado está, bueno, los distintos actores, como también podríamos verlo, ¿no? O sea, por un lado tenemos al gobierno regional de Arequipa, que lamentablemente pues no ha tenido la capacidad de respuesta que se hubiera querido, ¿no? Ahora, el gobierno no hace que el virus se propague, eso lo hacen los ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que la falta de educación, la falta de conciencia del pueblo arequipeño, pues ha llevado a que esto se dispare por las nubes, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta también que un problema pues casi transversal a nivel nacional es el tema de la informalidad, ¿no? Entonces,
mientras el gobierno emita disposiciones para que la gente acceda a su CTS, a su AFP, bueno, esto aplicará a 3 de cada 10 peruanos, ¿no? 7 pues no tienen AFP, no tienen CTS, no tienen nada de eso. Entonces, la gran mayoría de la población, tanto en el Perú como en Arequipa, es informal y su seguro es su ahorro propio, ¿no? Entonces, considero que un ahorro razonable o lo que consideramos que puede haber sido razonable es lo que ha venido durando o aguantando, como quien dice, pues los primeros días de la cuarentena, ¿no? O sea, ni bien se declara cuarentena, yo estuve en Lima, pero se veía pues que la gente no salía a las calles, ¿no? O sea, el tránsito era bastante restringido, no había aglomeraciones en mercados, o sea, si lo había eran muy pocos, no había la necesidad de salir a la calle a generar trabajo, a generar actividad económica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el pueblo en sí, tanto peruano, arequipeño, incluso los extranjeros, tenían alguna especie de ahorro que les podía, de alguna manera, hacer un colchón para poder aguantar los primeros días, ¿no? Entonces, un mes, 2 meses, la gente ha aguantado, ¿no? Pero 3 meses, ya para 4, pues se hace inviable, ¿no? Entonces, al igual que en Lima, Arequipa tiene pues focos de concentración de mucha informalidad, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, un mercado que es tipo La Parada en Lima, que se llama el Avelino Cáceres, que ha sido pues publicitado, como quien dicen, hasta con memes, porque la gente se amontonaba por montones, ¿no? Entonces, de hecho, ha sido una mezcla de todo, ¿no? Incapacidad de gobierno por un lado, pues falta de conciencia por parte de la población por otro lado, necesidad propia de la gente de poder acceder a generar riqueza, ¿no? O sea, a poder generar, no sé, dinero para sustentarse, o sea, Ahora, si nos ponemos a reflexionar rápidamente cómo ha cambiado Arequipa en los últimos años, si bien hay un crecimiento económico, empresarial, pujante en algunas zonas, muy interesante, pero además ha crecido de forma, poblacionalmente hablando, de forma muy desordenada, ¿no? O sea, sí. estamos viendo barrios marginales que se han ido creando de forma totalmente desordenada, ha habido una migración que tal vez interna del país, digamos, ¿no? Pero que se han ido migrando de Puno, de Moquegua y de otras regiones a Arequipa, porque siempre pujante, pero y ahora vemos que toda esa gente seguramente ha estado dentro de la informalidad y es Ujú. evidente que el sistema está colapsando y ellos son los primeros a quienes estamos viendo afectados. Entonces, tal vez los arequipeños han estado viviendo en una burbuja de su legado, de su historia, siempre tan ordenados, siempre, pero en el fondo no era así, actualmente. Justo conversaba, por ejemplo, con un compañero, un amigo mío, y me decía, oye, el pueblo de lo que debió hacer es crear hospitales, o sea, ahora se ve la necesidad o la falta de eso, ¿no? Entonces, lo que yo creo es de que es cierto, o sea, Arequipa, por ejemplo, y lo conversábamos, ha crecido demográficamente hablando, pues se ha Uh multiplicado -huh, por 2, por 3 en los últimos uh -huh. años, ¿no? Entonces, pero los hospitales no han seguido pues la misma suerte, ¿no? O sea, tenemos en Arequipa los mismos hospitales de hace 20 años probablemente, ¿no? O sea, O más, ¿no? Tal vez. más, ¿no? Porque Entonces, el Goyeneche, que es uno de los más importantes, es un hospital súper antiguo, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Ese es tiene, otro. tiene más de un siglo de existencia, ¿no? O sea, son hospitales sumamente antiguos. Entonces, la capacidad de servicios de la población, sobre todo en temas sanitarios, pues no ha crecido conforme al crecimiento demográfico de la gente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Desde mi punto de vista, ¿no? O sea, el peruano está acostumbrado si siente un resfrío, pues se va a la farmacia y se compra lo que cree que le hace bien para el resfrío. Ajá. Y así con otras cosas. O sea, el peruano no es una persona que está acostumbrada a ir a un médico, a examinarse menos, a hacerse un seguimiento de manera rutinaria, de manera, pues, constante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Normalmente la población no requiere o no accede al sistema de salud porque tiene pues tópicos, tiene la farmacia no le pide recetas, entonces es una informalidad hasta sanitaria, ¿no? Pero ante una crisis pues, donde no necesariamente pues, necesitas la compra de medicamentos que no hay, Uh -huh. comprar oxígeno que no hay, entonces necesitas acceder al sistema de salud, ¿no? Entonces, cuando se viene la avalancha al sistema de salud, pues definitivamente este estalla, ¿no? O sea, Pero ahí hay muchas cosas que reflexionar.
hace poco veíamos precisamente a los ciudadanos arequipeños protestar por el tema de Tía María u otros temas de impacto social, salían todos a las calles masivamente, alzaban su voz, etcétera, para bien o para mal, eso será cuestión de otro análisis, pero había y siempre se ha existido una sociedad civil arequipeña que se organizaba en función de algunos temas. Pero es curioso que esta sociedad civil, digamos, finalmente haya elegido a los representantes que ahora tienen como gobernadores o como autoridades locales y que además hay muchas competencias nacionales que están descentralizadas, dentro de ellas, por ejemplo, la salud y otras más. Ujú. Entonces, muchas veces la gente dice, el gobierno central no me da, pero ¿se trata de eso? ¿O se trata de que los arequipeños ahora no quieren mirar a ver realmente si sus autoridades están respondiendo a las necesidades de la población? Yo creo que es la segunda opción que mencionas, ¿no? Justo en la mañana revisaba la asignación presupuestal de Arequipa, estaba alrededor de los 25 millones solo para este tema. No era de las regiones que había recibido pues más Mm. dinero, pero tampoco era de las que estaba pues por debajo, ¿no? Sin embargo, considero que sí, la capacidad de respuesta del gobierno regional en sí ha sido deficiente, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que se ha invertido mucho dinero en algunos temas que no eran necesarios. Por ejemplo, se crea una especie de villa panamericana, en lo Ajá. que algunos conocerán quizás como la explanada de Cerro Juli donde se hace la FIA o la Feria Internacional de Arequipa en los meses Ujú. de agosto. Los meses de julio y agosto, acá son unos meses sumamente fríos. Acá hay unos galpones, son unos galpones enormes donde entra, por ejemplo, el aire por la parte de arriba. Es terrible, yo no me imagino cómo la gente puede Ujú. dormir en un congelador de esos, pero ahí es donde se invierte el dinero, ¿no? Se crean cientos de camas sin un balón de oxígeno al costado. Entonces, ¿qué tanto, o sea, dónde se Lo, invierte el lo dinero? que Que nos también, está diciendo es que se está invirtiendo este sistema hospitalario, digamos, en las faldas del Cerro del Julio o en esa zona, donde además las condiciones climáticas son muy brutales y que además no está equipado. Entonces correcto. hay una foto simpática de que hay camas, pero claro, no hay pacientes porque no está equipado, porque no tienes oxígeno o porque tampoco están todas las condiciones dadas y tampoco seguramente habrá personal. Correcto, y es más, o sea, el gobierno regional de Arequipa está incluso maquillando la situación de la ciudad. A modo de ejemplo, el presidente estuvo hace unos días aquí en la ciudad Ujú. y al primer lugar donde lo llevan es a esta explanada de esta feria que te comento de Cerro Juli, donde tenían cientos de camas listas para ser Pero usadas, ¿no? Y vacías, vacías. vacías, Y la vacías, y gente la se está gente, muriendo en las calles. ¿Cómo es eso correcto. posible? No entiendo. Yo vivo a 2 cuadras del hospital Honorio Delgado, que es uno de los hospitales COVID o que se está dedicando a la atención COVID. No hay día que no vea las calles de acá de la urbanización llenas de autos parados, de toda la gente que viene a ver a sus familiares, la avenida del mismo hospital abarrotada de gente, Es un la foco gente, infeccioso, hermano. O sea, sí, Julio, o sea, si tú dices, yo vivo cerca, imagínate qué está haciendo, ¿no? Tus representantes, sus autoridades, para protegerte a ti. Ya, ok, esas personas están enfermas o están yendo a ver a sus familiares, pero se está convirtiendo en un foco infeccioso. Si tienes cuadras de gente que ha estado cercana con pacientes COVID, es evidente que esto se está haciendo una bola de nieve. Mientras tanto, sí, tienes en un lugar camas que no se usan porque no hay oxígeno. Esa es la situación de Arequipa ahora. así es. Hay camas vacías, hay cientos de camas vacías en la explanada de Cerro Juli. El Hospital Honorio Delgado tiene pisos enteros vacíos porque el gobierno regional no los terminó de implementar con implementos médicos o con algún mobiliario necesario. Mientras en la calle están los enfermos con los balones de oxígeno que los alimentan por la ventana del auto. Y lo más crítico es, por ejemplo, llega el presidente Vizcarra y los enfermos que están en la calle desaparecen de un día a otro, los meten a una carpa. Es por eso que se hace pues viral este video de la señora que corre atrás del presidente, le dice, Es señor que presidente, no vaya a la carpa. entendemos, esa parte no la entendemos el resto de los peruanos. Es decir, tienes a cientos de personas que están allí, que están o enfermas o son familiares y de un momento a otro desaparecen de la escena como que la autoridad no se va a dar cuenta
como que no hay redes sociales, no hay un teléfono inteligente, no hay imágenes que salgan, o sea, a ese Sí. nivel estamos de querer ocultar algo que es imposible de tapar porque ahí están las cifras. Y hasta tonto de hacerlo, ¿no? O sea, porque si es que viene pues la autoridad central, lo que tengo que mostrarle, en vez de mostrarme con un gran gobernador, es mostrar la necesidad de mi gente para que vean la real problemática, ¿no? O sea, hasta ahora no termino de entender cuál fue la intención de esconder pacientes, porque eso fue lo que pasó, se escondió pacientes, y incluso se retuvo médicos, están circulando en redes sociales guardias o oficiales de la Guardia de Estado, de la Seguridad de Estado, que impiden que médicos, que personal médico salga del hospital cuando Vizcarra visita el hospital Honorio Delgado para evitar que vayan a manifestar. Pero si Entonces, un presidente va a una región, Julio, es precisamente para ver lo que ocurre y tomar acción, tal vez inmediata con sus ministros. Y entonces si él ve que no era tanto el problema, que ya la cosa está controlada, es evidente que la toma de decisiones, es inducir a la autoridad a una toma de decisiones errónea. Y es peor para los propios arequipeños. por ¿La gente es suerte, consciente de eso? claro, o sea, de hecho, bueno, el gobierno regional y la gente es consciente de ello, ¿no? Por suerte, ni bien el presidente se puso bueno, el primer lugar que visita el presidente en Arequipa fue la explanada de Cerro Juli con una foto Ujú. bonita, con todas las camas y todo. Acto seguido van al hospital Honorio Delgado, donde no aguantó ni 5 minutos en la puerta, porque los familiares, los médicos que habían, todo el mundo se le fue encima, le saltó al cuello al presidente y al Que es muy presidente regional. peligroso, dicho eso de paso, ¿ah? Una situación Claro, peligrosísima, pero es de desesperación, se entiende, ¿no? sí, claro, o sea, es que es indignante, o sea, yo, como te comentaba antes de iniciar, Ujú. le he vivido en carne propia, ¿no? O sea, quizás uno no sabe lo que es hasta que lo vive, e incluso ha sido, pues, muy, como quien dice, muy pequeño lo que sufren otros, ¿no? O sea, te lo comento ya a título de experiencia, la semana Ujú. pasada mi abuela, a quien yo quiero pues como mi madre, tiene problemas respiratorios, les hacen una Ajá, tomografía y según la tomografía dicen, oye, esto es COVID, hay que ajá. tratarla como COVID. Entonces, a partir de ese momento, pues conseguir medicinas, conseguir oxígeno, O ha sea, sido, hubo un diagnóstico a un adulto mayor para decir, está presentando un cuadro de COVID, ya, al toque, tratémosla como COVID. correcto. Le Ya, hicieron una hasta ahí tomografía con contraste. parece todo correcto. ¿Y qué pasó? Bueno, le hacen una tomografía con contraste, determinan que puede ser un posible COVID, hay una neumonía severa, y lo que indica el médico es tratarlo como COVID. Entonces, lo que hace mi familia es, para empezar, tratar de conseguir los medicamentos. Súper complicado acceder a medicamentos, las colas de las farmacias enormes, eternas. Se logra conseguir el medicamento, luego el médico dice oxígeno. Fue casi imposible conseguir un balón de oxígeno de que normalmente en situaciones normales podía llegar que 2.000 soles, llegan a 7.000, 8.000 soles, Pero son y aún así, impagables para cualquier persona de clase media. O sea, pues, y además, mira, una persona, ¿no? Que no tenga pues un sistema familiar que le apoye y que haya perdido su empleo o que esté en suspensión perfecta o cualquiera que sea, o que haya sido ambulante o independiente y que ya no pueda ejercer, entonces ya no va a poder pagar al mes 3 un balón de oxígeno pues de 2.000, 7.000 soles. correcto, o sea, y esto ha sido uno en la familia, ¿no? O sea, no me imagino, por ejemplo, que una familia que se infecta, pues papá, mamá, Mm. tío, o sea, tener que correr por 3, 4 balones de oxígeno es prácticamente imposible para la gran mayoría de familias arequipeñas y peruanas, ¿no? O sea, es terrible. Entonces, ¿qué te queda? Ir al sistema sanitario, y el sistema sanitario está colapsado, hay que rogar o implorar por atención, por oxígeno, ¿no? O sea, incluso hasta la recarga del oxígeno termina siendo pues sumamente complejo, y nada, o sea, pese Mm. bueno, por suerte tener los recursos es inaccesible. O sea, para una persona que incluso puede acceder a los servicios pagando, es inaccesible. No me imagino cómo puede ser aquella persona que, como tú mencionas, o sea, 3 meses sin ingreso remunerativo, sin generación de riqueza, tener que comenzar a generar o conseguir dinero para balones, para recarga. No, o sea, no, ni Pero siquiera me imagino estar en esa muchas situación. veces, Julio, caemos en el análisis fácil de decir, la gente es culpable por salir y demás. Muchas veces se le tira toda la culpa a la población por el contagio,
Pero cuando ocurren situaciones como la que tú me dices, donde ciudadanos están pretendiendo acceder a los servicios públicos que debe garantizar un Estado decente, con autoridades reales que se preocupen por su pueblo, y entonces los ciudadanos quieren acceder a ese servicio, están en todo su derecho. Pero ¿qué pasa cuando ves que no tienen la capacidad ni siquiera de resolver porque los recursos aún los tienen? Sí, claro. ¿Y qué está O sea, pasando, Julio, en la relación, por ejemplo, entre la empresa privada y las autoridades frente a poder gestionar de alguna forma este tipo de, comillas, salvación? Aunque no debiese ser, pero puede haber tirar pues una ayuda, un apoyo. ¿Qué alternativas se están buscando en ese contexto? de hecho, bueno, Arequipa tiene la suerte de tener grandes mineras en el Ujú. sur del Perú. Tenemos Cerro Verde, tenemos Sauder, Tía María, bueno, que está, que quiere entrar, pero ahí, bueno, ahí va. ¿Qué sucede? Ya había un incidente en el que Sauder quería donar hasta 20.000 litros de oxígeno diario a la ciudad. Ok. Y el gobernador dijo, no, es Sauder, no quiero el oxígeno de Sauder. Entonces, No, no, pero es que no, ahí, no me puedes decir, no puede ser eso real. O sea, ¿cómo una autoridad prefiere indicar, yo no recibo nada de la empresa privada cuando tienes una lista, una fila, 200 metros de personas ahí, una al costado de la otra, buscando atención, oxígeno, dejando que se mueran? es precisamente lo que indigna, ¿no? O sea, el caballito de batalla del gobernador que actualmente tiene la ciudad, pues fue el Tía María no va, ¿no? Entonces, recibir oxígeno de Tía María es para él un pecado y simplemente lo termina rechazando, ¿no? Entonces, eso genera la indignación de la población. Acto seguido se malogra la planta procesadora de oxígeno de Prexair, que es la planta más grande de Arequipa y la que provee a todo el resto de distribuidores, o sea, es decir, Arequipa se queda sin oxígeno. Entonces, ya hay noticias distintas de que, por ejemplo, Cerro Verde va a donar o va a plantear una planta concentradora de oxígeno que estaría lista para agosto. Pero ahora cabe preguntarse, ¿no? O sea, oye, para agosto, o sea, esto no lo conocemos desde diciembre del año pasado, desde enero, o sea, si la gente hubiera dicho, a ver, esto se nos va a venir encima, o sea, implementemos hospitales, implementemos plantas de oxígeno, la planta de oxígeno de Loroya, que es una de las más grandes del país, parada, porque simplemente no la reactivan, o sea, creo que debió ser un poco más previsible o el Estado debió prever este tema pues con un poco más de responsabilidad, ¿no? O sea, todo el mundo le dio por la foto, por cuántos respiradores venían, cuántos mascarillas de China, de aquí, de allá. Bueno, y ahora cuando se necesita oxígeno, medicamentos, hospitales, camas, no hay, pues, ¿no? O sea, eso no se va a hacer en una semana, en un mes, o sea, pero en 6 sí se pudo haber hecho, ¿no? Pero Entonces, además, Julio, ustedes en Arequipa aún estaban bastante tranquilos hace cerca de un mes cuando había no cierta, una grave crisis también en el oriente, recordemos. Entonces era previsible que iba a explotar en una ciudad tan grande y una ciudad llena de gente y además que fluye mucho el comercio y demás, como es Arequipa, en cualquier momento iba a explotar. Eso estaba cantado. Y las autoridades no pudieron articular con la sociedad civil, con el empresariado, con los líderes políticos locales. ¿Se han peleado todos o qué ha pasado? prácticamente sí se han peleado todos, ¿no? O sea, el colegio médico salió pues solicitando algo, el gobierno regional salía dándole la contra, hasta finalmente el colegio de abogados ha terminado denunciando penalmente al gobernador. O sea, no hay una unidad de autoridades, ¿no? O sea, uno se echa la culpa al otro. Sin embargo, lo que sí creo que debió verse o debería verse quizás ahora es, volviendo al tema de la informalidad, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, la reactivación económica está pensada para el formal. ¿Quién puede tener un plan de seguridad y salud en el trabajo, un plan sanitario? El formal. El informal, el que va y vende en la calle, el ambulante, ese no tiene un plan sanitario. Entonces, tenemos dos opciones. O nos hacemos los ciegos y decimos, el Perú es 100% formal y mis medidas van a ir para el formal, o decimos, oye, en un mes no voy a cambiar la realidad del país, 7 de cada 10 son informales, le pondré un protocolo de seguridad al informal. No, o sea,
no lo estoy formalizando, por lo menos los tendré, podría ser incluso un paso para la formalización, identificarlos, agruparlos, asociarlos, Es pero no, decir, o sea, agarrar el tema de la informalidad con total transparencia y decir, claro, miren, tengo esta gran población que por diferentes motivos está en las calles, ¿no? O está con su negocio informal, como sea, que necesita vivir, y es preferible agarrar este tema de frente, de manera frontal, y comenzar a trabajar en ello, porque como tú dices, los protocolos están para el formal, que además demora mucho esa reactivación, y cumplen con todos los criterios, pero tienes en las calles, Julio, ahí al costado de tu casa, cerca al hospital seguramente, cientos de informales, ¿verdad? Que son vectores de contagio que están por toda la ciudad porque necesitan llevar dinero a su casa. Entonces, de esa forma, Arequipa no va a salir en las próximas semanas de este cuadro. correcto. Yo, de verdad, no, salida para el tema del cuadro crítico, sinceramente, pues más que el aislamiento obligatorio, que lo veo pues sumamente complicado por la cantidad de días que ya se lleva de cuarentena, espero que de verdad no le veo una alternativa pues esperanzadora, ¿no? O sea, porque cerrar económicamente la ciudad ya no es una posibilidad. Eso pudo haber sido al inicio, al primer, segundo mes. Ahorita ya no. Al No, o cuarto mes sea, ya está muy complicado seguir con esto, ¿no? complicadísimo. O sea, por más de que se dicte la medida, la informalidad va a salir, ¿no? Así Entonces es. va a estar en la calle. Entonces, como te mencionaba, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, o los vamos a perseguir como está sucediendo en Lima, que los perseguimos de cuadra a cuadra, y así van a seguir persiguiendo, jugando el Con, gato y con, el ratón. con muchísimos policías que están muriendo precisamente por esa situación, policías y serenos de los cuales desde aquí hemos tenido además al representante de los serenos de todo el país y nos solidarizamos porque son padres de familia, madres de familia que están trabajando, arriesgando la vida y se están muriendo para controlar algo que se puede controlar de otra forma, ¿no? Yo creo que es momento de ver con ojos, como quien dice, ya no de padre o de madre, sino verlo críticamente al país y decirle, oye, yo soy un país informal, o sea, no soy un país que no soy Suiza, no, o sea, no, que puedo generar pues una medida y que va a ser transversal para todos porque todos tienen seguridad social o todos tienen algún monto de compensación por tiempo de servicios, lo que fuera. O sea, mientras el Estado no se dé cuenta que 7 de cada 10 no tienen nada de eso y que la única alternativa es de que venga el Estado y diga, a ver, para que estés en este puesto, en esta esquina, por lo menos tengo 1 metro de distancia con este otro ambulante o 1,5 metros. O sea, ordenar lo que está desordenado. Pedirle a ese señor que saque RU, que se vuelva es imposible. O sea, es Por imposible. ahora, por ahora va a Pero por ser ahora. aún más difícil de lo Pero que ha es sido en los últimos años, ¿no? primer paso es identificarlos. O sea, si yo me hago un padrón de informales solo para darles un espacio y tenerlos mapeados, oye, ya tengo una base de datos, ya sé quiénes son. Por lo menos ya tengo identificado a un grupo de informales en algún lado. Pero mientras sean totalmente en blanco, o perdón, en gris o en negro, tampoco se va a poder hacer mucho, ¿no? Ahora, la población es consciente de que este problema de la informalidad es además un problema que tiene tantos años y que está dentro de la normalidad de nuestras ciudades, ¿no? O sea, la gente compra el informal, son sus vecinos, son sus familiares. Entonces, no podemos ser hipócritas al decir, qué horror este fenómeno, porque es parte del desarrollo de nuestras ciudades. Para ir concluyendo esta primera entrevista, Julio, me gustaría que puedas alcanzarnos algunas propuestas que tú hayas identificado, algunas luces de esperanzas desde el empoderamiento de la ciudadanía, desde la sociedad civil o desde algunos empresarios. ¿Existe esa posibilidad o la verdad es que no pasa nada y adiós? No, claro que sí, ¿no? O sea, yo creo que para empezar, para poder empoderar a una ciudadanía, a una población, necesitamos organizarla. O sea, un ciudadano organizado es un ciudadano empoderado. Y para esto no necesitas ser formal. O sea, las redes sociales creo que han dado un salto, pues, eh, enorme, ¿no? En este tipo de organizaciones o de convocatoria de gente, ¿no? O sea,
Hoy por hoy es mucho más fácil poner una convocatoria para alguna marcha, para alguna protesta, incluso, por ejemplo, para la revocatoria del propio gobernador de Arequipa. No sé, hay ya en redes, a través de aplicaciones, hay gente consiguiendo firmas para revocar al gobernador, ¿no? La misma sociedad se organiza o el mismo colegio de abogados se organiza para hacerle frente a la gobernatura. Sin embargo, creo que mientras sigamos la mano izquierda pegándole a la derecha, pues eso no va a avanzar, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí debiera o me gustaría en verdad que sucediera, no sé que si es utópico, pero lo que alguna vez hemos podido trabajar en algún espacio laboral contigo, que es el diálogo, ¿no? O sea, oye, siéntate con colegios profesionales, siéntate con representantes de las universidades, siéntate con académicos, con representantes de asociaciones de agricultores, de asociaciones urbanas incluso, ¿no? Para saber cuál es su real necesidad y tratar de atender cada una de ellas, o por lo menos que se sientan parte de la solución que se está dando, ¿no? Pero nada, Los, nada los, de los eso. arequipeños quieren participar de esa solución. ¿Tú sientes que la población en este momento desea estar más empoderada porque los sistemas de revocatoria o de participación ciudadana a veces están escritos de tal forma que son muy difíciles, complicados o desalientan precisamente que se articulen o que se pongan en funcionamiento? Por ejemplo, en esta crisis, ahora, real, donde nuestros abuelos, tíos, nuestros amigos están muriendo de forma que se puede aún no prevenir, pero sí cuidar. Entonces, ¿no será momento de repensar esta forma que tenemos la ciudadanía de poder empoderarnos un poco más, de poder exigir a nuestras autoridades la competencia para la cual han sido designadas? Es sumamente necesario en realidad, ¿no? O sea, mientras la ciudadanía no esté organizada, difícilmente sea un interlocutor válido para el gobierno, ¿no? O Claro. sea, a uno o a dos, pues nadie le hace caso, ¿no? Pero a un grupo, pues sumamente grande, ya es más visible, ¿no? O sea, mientras más bulla te hace, es más visible, ¿no? Entonces, creo que el empoderamiento y la organización de la ciudadanía es un tema sumamente clave para que se convierta en un interlocutor válido para el gobierno, si no, no vamos a ser escuchados, ¿no? Y creo que es lo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, la bulla que le han metido a Mm. Vizcarra aquí ha hecho que hoy Así es. indique que estamos evaluando, o el miércoles evaluaremos si es que el gobierno central toma las riendas de la salud en Así es. Arequipa, ¿no? O sea, Pilar Macetti ya le ha dicho al gobernador, oye, yo manejo tu plata, o sea, dámela y déjame manejar los recursos de la región, ¿no? Difícilmente se lo dé, eso lo sabemos, no hay gobernador Mm. que quiera soltar sus recursos, Así pero, es. pero esperemos pues que sea una alternativa, ¿no? O sea, y ahora, esta es la primera ola es salir de la crisis, ¿no? La ola de la recesión probablemente sea aún más grande, ¿no? Aún más grande y que la Aún más. veremos en algunos meses más seguramente. Te agradezco mucho, doctor Julio Ortega, gran amigo además, pero que es un ciudadano peruano que hace ciudadanía con su familia en Arequipa y que está muy preocupado, como todos nosotros, para que Arequipa pueda salir adelante y poder cuidar a los nuestros. Te agradezco muchísimo esta posibilidad y seguramente conversamos en el futuro. Gracias a ti, Renzo, por permitirme, de hecho, contarle a todo el Perú y a los que puedan ver esta entrevista, pues la real situación de Arequipa y lo crítico que se está viviendo aquí, ¿no? Y que necesariamente pues necesita la intervención del gobierno central y la unión de todas las autoridades para poder salir de esta crisis, si no va a ser mucho peor de lo que ya se está viviendo, ¿no? Y en verdad es penoso, o sea, para alguien que quiere a su pueblo, que quiere a su ciudad, pues es muy triste verla así, ¿no? Muchas gracias, Julio. Hemos tenido la posibilidad de estar con Julio Ortega, que es joven abogado arequipeño. Además, tiene conocimientos en las ciencias empresariales y la gestión del talento humano. Gestión del talento humano, señores autoridades en Arequipa, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? Gestionar las relaciones con sus gerentes, con los líderes sociales, empresariales. Hace falta amar un poco más a nuestra ciudad. Se están muriendo niños, adultos, ancianos, nuestros familiares, amigos, de una forma tan terrible, mezquinando el apoyo de la empresa privada
o mezquinando el apoyo de muchos profesionales que ya están indicando por dónde pueden salir de la crisis. Si es que no van a poder, las autoridades arequipeñas, tal vez sea momento de que el gobierno central pueda poner alguna solución. Somos Diálogo Ciudadano, desde aquí nuestra solidaridad con toda la ciudad y el pueblo arequipeño, mis abuelos arequipeños también, un abrazo para ellos solidario y nos vemos más aquí en Diálogo y Empoderamiento Ciudadano. Como dijo Julio Ortega, un pueblo organizado es un pueblo empoderado. Muchas gracias. Adiós.